Amables televidentes, los saluda José Alberto Tejada Echeverry, presentándoles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy estoy acompañado en el estudio por los señores David Andrade, a quien ustedes ya conocen. Él ha sido funcionario público, ahora estás dedicado a la academia, ¿no? Sí, docente universitario y de alguna forma analista político y económico. Muchas gracias por estar en el programa. No, José Alberto, siempre muy agradecido y satisfecho de estar en esta mesa con tan brillantes personas. Está también con nosotros don Orlando Riascos, también lo conocemos, hace días no venía porque estaba fuera de Colombia, estaba en los Estados Unidos hablando con Bernard Aronson, el nuevo representante de Barack Obama para la negociación con las FARC. Aquí está, le agradecemos que esté con nosotros. Buenos días, José Alberto, buenos saludos para todos los televidentes, muchas gracias por la invitación y por el saludo a los demás. Y con nosotros también el doctor Norberto Tascón, dirigente del Partido Liberal y una persona con un amplio reconocimiento en la región. Buenos días, doctor Tascón. Muy buenos días para ustedes, José Alberto, para los colegas de la mesa, para nuestra amable audiencia, y lo felicito por la jocosidad con que amaneció usted hoy. Eso, además estoy bastante exuberante porque la chikungunya como que se está fue acercándose. O se fue. Sí, así que es mejor que no se acerquen demasiado. Después de la primera parte del programa estará con nosotros Andrés Vélez, un joven estudiante de Derecho y de Antropología de la Universidad ICESI, que viene trabajando desde hace algún tiempo en el distrito de Agua Blanca con la hermana Alba Estela Barreto. A ella también hemos invitado a este programa en otras oportunidades y queremos que nos cuente lo que él está haciendo. Y además porque la información que nos asiste es que un joven de una universidad de élite, indiscutiblemente, decidió hacer su trabajo vocacional desde las madres comunitarias, y a fe que está haciendo cosas muy interesantes. Vamos a escucharlo en la segunda parte del programa. Muy bien, entremos en materia. Hoy les propongo que hablemos de nuevo del proceso de paz. ¿Por qué del proceso de paz? Porque en esta última semana han pasado por lo menos dos cosas o tres muy sintomáticas. La primera, el anuncio del gobierno americano de que tiene un representante en el proceso de paz, el señor Bernard Aronson, quien es una persona con una credencial diplomática muy extensa. Ha estado en el Medio Oriente, ha estado en zonas de África, ha estado en el Asia y también en algún momento pasó por Centroamérica. O sea que el mensaje que está enviando Estados Unidos con su delegado es: estamos muy atentos al desenlace que tiene el proceso de negociación en Colombia. En segundo lugar, en esta semana está en Colombia Kofi Annan. Kofi Annan fue el secretario general de las Naciones Unidas, después de Nelson Mandela. Es el segundo líder africano que ha logrado tan altas distinciones universales. Fue secretario general de la ONU y premio Nobel de Paz. Vino a conversar con el gobierno y con agentes de medios y del sector privado sobre el proceso de paz, y se va para La Habana. En esta semana está saliendo para La Habana a reunirse por separado con los dos grupos negociadores. Por otra parte, Carlos Lozada y Pastor Alape, dos de los negociadores de las FARC en La Habana, también han hecho público su planteamiento de que la negociación terminará, pero no con cárcel para ellos. Lo han dicho expresamente. La negociación y la sanción no debe significar necesariamente cárcel para nuestros dirigentes. Habrá que encontrar otros mecanismos o maneras de sancionar las responsabilidades a que haya lugar. Esos son los tres vértices del proceso de paz que yo quiero que ustedes aborden. Quiero pedirle a usted, don David, que comience. Bueno, evidentemente tú lo has manifestado, ahí hay unas señales claras. Tengan ustedes plena certeza que si el gobierno de Estados Unidos manda un delegado, no es a apoyar una apuesta, sino que muy seguramente ya se están perfeccionando algunos elementos con ese contexto internacional que todos conocemos, termina influyendo mucho en las decisiones internas y digamos en las políticas de Estado que pueden haber. Entonces, eso es una señal no solamente de un espaldarazo o personal de apoyo a
al presidente Santos, sino que evidentemente ahí se nota que ya existe por parte de los jugadores internacionales de peso, existe un reconocimiento. Lo mismo que la visita de el ex secretario de las Naciones Unidas, Kofi Annan, a pesar de que no ostenta la titularidad, digamos, sí es una persona representativa que puede estar mostrando definitivamente el compromiso, no la simpatía. Lo importante aquí que quiero decir es que no se trata de señales que muestren simpatía, sino ya compromiso, y muy seguramente deben haber unos acuerdos, que eso sí no deben ser públicos, de relacionamiento internacionales y de participación de entidades internacionales y gobiernos internacionales del proceso. Entonces yo creo que esta es una muy buena señal de que el proceso va avanzando, y también me parece interesante que el contexto internacional le colocará unos límites y unos acuerdos y unas posiciones que muy seguramente deben ser sensatas y no deben ser calenturas de un día, sino unos procesos mucho más sensatos. Entonces yo creo que esto hay que aplaudirlo. Por el tema, digamos, de las penas y de las sanciones, habrá que ver, habrá que ir flexibilizando de un lado y del otro, pero digamos, sí debe haber justicia, sí debe haber reparación, sí debe haber verdad, y todos esperamos que eso sea consecuente con la dimensión y con la crudeza con que se desarrollaron las acciones violentas, pues haya consecuencia, digamos, con los castigos y con las reparaciones. Muy bien, Orlando. No, yo creo que ese es el momento, digamos, más crucial. Perdóname, pero te quiero pedir que centres tu comentario sobre hasta dónde es legítimo que ellos digan ni un día de cárcel para nuestros dirigentes. Perfecto. No, yo creo que es el momento, digamos, más decisivo, crucial del proceso de paz, porque es que se va a determinar el tema de las penas que deben pagar los guerrilleros, igualmente el tema de la acción de las armas, y me parece bien primero que haya una verificación internacional por parte de Estados Unidos, porque va a tener que ver con el tema del narcotráfico. Yo estoy de acuerdo con que los guerrilleros no paguen un día de cárcel. Yo creo que debe ser así, porque si no, no sería un proceso de reconciliación, no sería un proceso de diálogo, de sumisión y dejar las armas. ¿Sí? Yo creo que debe ser así, y además estoy de acuerdo con lo que ha planteado el expresidente Gaviria: o todos en la cama o todos en el suelo, y eso tiene que involucrar también a los militares, a las personas que tienen que ver con esa confrontación de más de 50 años. Se trata efectivamente que haya un proceso de paz, de reconciliación, de perdón, no de olvido, porque estoy de acuerdo, o sea, el proceso de justicia transicional no debe ser un mecanismo para la impunidad, pero sí para buscar otras penas, digamos, que no sean la cárcel. Hay que buscar otras penas, yo creo que la FARC lo han dicho, lo están diciendo muchas personas, buscar otras medidas que tengan que ver con la reparación, que tengan que ver con, efectivamente, no haya repetición de hechos violentos a las víctimas, de esos que se trata, o sea, de abandonar las armas, de dejar la lucha política por las armas, que es lo que durante 50 años no ha dejado mostrar una alternativa de izquierda democrática en ese país. De eso se trata efectivamente, y me parece muy bien que se llegue un momento en que efectivamente va a haber conclusiones sobre temas álgidos del proceso de paz. Lo demás ha sido, digamos, temas sociales que bien están en la Constitución o en la Constituyente, o efectivamente son cosas necesarias en el país. Pero para seguir siendo consecuentes con el análisis que usted está haciendo, Gaviria dice todos en la cama, todos en el suelo, y se refiere a que los militares y los paramilitares deben tener el mismo tratamiento que pero los guerrilleros. Aún la sociedad civil, porque acuérdese que parte de esas guerrillas, parte del paramilitarismo aún financiados. Correcto, por industriales del país. También se refirió a empresarios que han financiado y a políticos, y terminan con penas más severas los políticos y los empresarios que los propios militares o paramilitares o guerrilleros que están metidos en el conflicto. Pero hay una pregunta que fluye en el ambiente: ¿y qué va a pasar con personas como Simón Trinidad, por ejemplo, con Sonia? ¿Y qué va a pasar con personas como Arias Cabrales, como el general Plazas? A ellos habrá que entonces restituirles su libertad para que quedemos de acuerdo en que todos en la cama, todos en el suelo. Yo creo que son cosas difíciles y distintas, ¿no? El hecho de que esté la verificación de Estados Unidos tiene que ver con el tema del narcotráfico, como ya lo dije, pero también con los guerrilleros de las FARC que están en Estados Unidos presos, Simón, Trinidad y Sonia. Yo creo que en algún momento tendrá que liberarlo, de eso será parte del proceso. Es distinto, digamos, el tema de la guerrilla que se ha opuesto al gobierno, levantamiento de las armas, e igualmente a los militares y civiles que, digamos, han generado la guerra o han pagado la guerra o institucionalmente han estado en ese proceso. Son procesos distintos, pero yo sí creo que hay que hacerlo en igualdad de condiciones para todos.
porque es que lo que tenemos que acabar es con la violencia, con la guerra, y eso implica reconciliación, implica también entre distintos. Es que en Colombia podamos hablar tranquilamente de nuestras diferencias políticas, ideológicas, sin que por eso se mate la gente. Y eso no solamente se viene haciendo ahora con la guerrilla de las FARC, se viene haciendo desde hace muchos años entre el Partido Liberal y el Partido Conservador desde el 48 cuando asesinaron a Gaitán. Y esa herencia de odio, de venganza, de muerte, está allí. Por lo tanto, yo creo que hay que buscar medidas trascendentales. Colombia tiene que romper de tajo con la violencia, de eso se trata, con la violencia política. Y eso significa reconciliación. Si a algunos, digamos, no los sancionamos por los 50 años de violencia y a otros los sancionamos, eso seguramente no va a ser bien visto por la sociedad civil. Y se trata aquí de que este proceso salga bien, que efectivamente erradiquemos la violencia de tajo. Por lo tanto, seguramente va a haber impunidad. Yo estoy de acuerdo con ello. Pero la justicia transicional tiene que buscar el punto medio para que algunas penas que no sean privativas de la libertad la puedan pagar los guerrilleros, igualmente los civiles y los militares que están presos por hechos de violencia en su país. Doctor Tascón, ¿qué va a pasar cuando, producto de la negociación de los acuerdos, las FARC comiencen a reivindicar su acción política, su participación como un nuevo movimiento político? Vamos a tener el riesgo que vivió Colombia en la década de los 80 con la famosa Unión Patriótica. O sea, podría, a juicio suyo, ocurrir que comiencen en manos siniestras a bajar cabezas de todos aquellos que estén cercanos a la guerrilla o a la que en ese momento será la exguerrilla, jugando su nueva participación política. ¿O usted cree que el país está maduro para aceptar una nueva organización política nacida de la guerrilla? Yo considero, José Alberto, colegas de la mesa y audiencia en general, que el proceso de la paz en Colombia son 50 años que llevamos en él. Conflicto armado permanente, intentos de acercar las partes y de llegar a la finalización del conflicto. Es decir, se han hecho cualquier cantidad de intentos para tratar y lograr que la paz en Colombia llegue, y que es un anhelo de todos los colombianos. Pero lo que no es menos cierto es que tiene muchos opositores el proceso de paz, tiene muchas personas interesadas en que esto no salga adelante, y el ejemplo más notorio es el procurador unido con el expresidente Álvaro Uribe, donde dentro de esos 50 y tantos años de conflicto armado, pues precisamente 8 años y 4 años de Pastrana se dedicaron también dentro de esos gobiernos a la exterminación del conflicto, e inclusive a exterminar las guerrillas. Resultados: no se pudo, no se logró terminar con la guerrilla, no se arrinconaron, no se derrotaron, para hablarlo de alguna manera, y ahí están. Quedaba la última opción, o mejor, la única opción que tiene cualquier conflicto armado, y es que si usted no tiene al enemigo vencido, pues menos le puede pedir condiciones. Y por consiguiente, a lo que se viene es exactamente llegando, es en lo que estamos, a un proceso de conciliación, a un proceso de reconciliación entre las partes, y sobre todo a colocar sobre la mesa los intereses de unos u otros. Y cuando se hablan de esos 5 puntos sobre los que se tiene que comenzar las negociaciones, recuerde usted que siempre se habló por cuenta del CD, o sea, del Centro Democrático, para los que no entienden qué es eso, de una permanente arremetida contra las guerrillas. Es decir, aquí no había lugar a nada distinto a echar bala entre nosotros. Y se demostró que eso en 50 años no dio resultados, y que la única salida que tenía todo este proceso son los diálogos. Y esos diálogos son los que más han avanzado en la historia del conflicto, es decir, en estos 55 o 60 años casi ya de conflicto armado, son los que más han avanzado en la historia del país, llegando a puntos tan extremos como los que hoy son objeto de la discusión. Y decir que no nos tenemos que sentar a la mesa, que porque en el otro lado están los que secuestraron, los que reclutaron, los que exportaron droga, los que satanizaron el ejército, etcétera, pues eso es válido en determinada medida porque son las aristas del conflicto. Pero tampoco lo que podemos dejar de desconocer es que la guerrilla es el producto no simplemente de la rebelión por rebelión o de cuidar laboratorios. Nace precisamente en las montañas de Colombia como consecuencia
de la poca oportunidad que tiene el campesino y cómo poco a poco se le está sacando como consecuencia innumerable de muchas cosas, la venta o la expropiación de la tierra, el apoderamiento de la tierra por cuenta de los grandes terratenientes. Posteriormente viene el conflicto armado para apropiarse de terrenos que son utilizados para el cultivo ilícito, de productos ilícitos. Posteriormente viene el enfrentamiento entre lo que se conforma por parte de los grandes industriales, que son los paramilitares y el mismo gobierno, contra esas guerrillas. Y fíjese, concluimos en que para sentarnos a negociar había que ponernos de acuerdo en 5 puntos. Y de esos 5 puntos ya tenemos casi que evacuados 3 totalmente, y arrancan los más complicados, que es ponernos de acuerdo con las víctimas o por lo menos darles el estatus a las víctimas, y también finalmente si estamos de acuerdo en que esas guerrillas participen políticamente. Conclusión final: hombre, los colombianos tenemos que hacer un acto de reconciliación y perdón, que es lo que no existe, por ejemplo, en el expresidente Uribe, y todos los días con el procurador atizan la hoguera de la discordia para que el proceso no avance. Muy bien. Entonces yo les voy a pedir a los 3 que respondan como si fueran congresistas en proceso de votación, ¿sí? Para que hagamos el ejercicio. Ante el inminente desarrollo final de las negociaciones con las FARC, si les toca votar, ustedes votan porque los guerrilleros, los dirigentes, digo yo, no paguen ni un día de cárcel producto de esta negociación. No quiere decir que usted quiere que paguen. Algo deben pagar, al menos que se avergüencen. Usted, André, Orlando. No, yo votaría que no paguen un día de cárcel, es que eso es parte de la negociación. ¿Y usted, doctor Tascón? Yo optaría porque haya una justicia transicional. O sea, que no paguen tampoco cárcel. No, es que el tema no es tener arrinconados un poco de gente. Cuando se está votando no se está deliberando. Pero estoy aclarando la votación, ¿no? Está aclarando el voto. Claro, es eso, la justicia transicional es necesaria en el país, y ahí es donde está la solución del problema. Entonces, aquí en la mesa se está viendo que hay 2 personas, 2 panelistas, que estarían dispuestos a aceptar que los dirigentes de las FARC, los máximos, no paguen cárcel, que se busquen mecanismos alternativos de justicia transicional, y una persona dice que sí, que deben pagar algo de cárcel. Segunda pregunta: si las FARC deciden, ellos no van a entregar las armas, también lo han dicho. Nosotros no estamos en un proceso de entrega, de abdicación. Las armas las dejaremos de utilizar, pero no han dicho dónde van a quedar las armas guardadas. No lo ha dicho ni el gobierno ni ellos, pero sí han dicho: queremos constituirnos en un movimiento político. ¿Usted está de acuerdo que las FARC creen un movimiento político y que tenga plena vigencia en el país? Magnífico, ojalá lo hubieran hecho hace muchos años. ¿Y usted estaría dispuesto a ser parte de ese movimiento político? No. Muy bien. ¿Usted, don Orlando? No, yo estoy de acuerdo con que dejen las armas, y es una dejación. Lo que pasa es un sofisma decir que no las van a abandonar. Yo creo que aquí lo que hay que hacer es renuncia a las armas como forma de hacer la política. Por supuesto que será un movimiento muy importante en la vida política, pero será un movimiento de ellos. Yo ya tengo una ideología y participo políticamente en un movimiento, y no estaría en ese movimiento, pero sí estaría dispuesto a que participara en la vida política y social de ese país. ¿Usted, doctor Tascón? Igualmente yo soy partícipe de que las armas se tienen que callar. Las armas por sí solas no son el problema. Las armas son buenas o malas dependiendo en las manos que estén. O sea, que usted acepta que hay un movimiento político. Claro, es que la vida del país, este es un país democrático, es un país republicano lleno de normas y leyes. Vamos a asumir que usted es alcalde de Cali, que usted es gobernador del Valle, y que usted es alcalde de otro municipio. Vamos a pensar que es del municipio de Palmira, o de Florida, o de Candelaria. De la Dorada Caldas le va a tocar, porque ¿Usted estaría dispuesto a nombrar en su gabinete a un exguerrillero para que sea el secretario de Educación, el secretario de Bienestar Social, el secretario de Infraestructura, el secretario de Planeación? ¿Lo haría? Sí, la dinámica, digamos, de juego de poderes que finalmente debe transitar hacia la representación. Si obtiene una representación popular y esta persona tiene las condiciones, pues por supuesto no habría ningún inconveniente. ¿Usted, Orlando? Por supuesto, yo estaría dispuesto a que participaran en el gobierno. De eso se trata la reconciliación, y eso trata su vinculación a la vida civil. Además, yo soy una muestra de ello. Yo soy
excombatientes del M-19, hicimos el proceso de paz en el 90 y hemos estado participando en el gobierno con una expresión política. De eso se trata, efectivamente, y que haya respeto hacia esas ideas. ¿Y usted, doctor Tascón? Yo simplemente, si la persona que me colocan allí para ser vinculado al Estado está dentro de los parámetros de la ley, no tiene inhabilidades, no tiene incompatibilidades y todas estas cosas, y es una persona, además porque tengo este conocimiento, muchas de estas personas que entran a los grupos armados o rebeldes en Colombia mejor, se preparan allá. Yo no sé cómo salen para Rusia, yo no sé cómo salen a Cuba, yo no sé cómo se van a algunos países, especialmente socialistas, o los que antiguamente llamábamos de la cortina de hierro, pero se preparaban y se formaban como unos verdaderos profesionales, además con responsabilidades. Por eso tuve la oportunidad, cuando yo hice la especialización, porque la hice en una entidad pública, de conocer personas que se habían reinsertado a la vida civil, que habían sido combatientes inclusive en ese momento del M, pero que ya cuando uno hablaba con ellos eran unos seres humanos formados, con unas ideas lógicamente que no encuadraban muchas veces dentro de lo normal capitalismo del país, pero eran personas intelectualmente buenas, bien formadas, con capacidad. Y mire, uno no puede negar que han descollado en cosas importantes. ¿Cómo negar, por ejemplo, que Antonio Navarro Boll ha sido un excelente servidor público y un excelente congresista? Petro fue un excelente congresista, ahora en el tema de la administración de Bogotá pues ha tenido sus lunares, pero son personas que a mí me parece hay que darles la oportunidad. Es que ¿cómo vamos a hablar de reconciliación y perdón si queremos es que se queden allá arrinconados? No, yo creo que esa no es la salida. Muy bien, yo quiero cerrar esta primera parte del programa con una nota donde Iván Márquez hace pronunciamientos en relación con lo que hemos venido hablando. Y vamos a pasar ahora a tocar el tema de la experiencia de trabajo comunitario que el joven Andrés Vélez está haciendo en el distrito de Agua Blanca. ¿Sí? Veamos la nota, por favor. Odio eterno a los que deseen sangre y la derramen injustamente. Con esta frase de Simón Bolívar, quien ayer cumplía 184 años de fallecido, el líder negociador de las FARC, Iván Márquez, inició su discurso en el que se refirió a todas las víctimas que ha dejado la guerra en Colombia, haciendo fuertes críticas al Estado, calificándolo como el máximo victimario de la historia en el país. Y las víctimas de la miseria y el hambre, de la desigualdad y en general aquellas víctimas que somos todos los colombianos a manos de ese, el más grande y más funesto de todos los victimarios, el Estado. Durante su discurso, el jefe guerrillero cuestionó al presidente Juan Manuel Santos por este tuit, en el que confirmó el pasado 15 de diciembre la muerte de 9 guerrilleros durante un operativo en el departamento del Meta. Por haber mostrado una vez más su regocijo en Twitter por la muerte de algunos de nuestros compañeros de armas y de ideas el domingo anterior. La guerra no puede ser motivo de gozo, sino de pena. Según Iván Márquez, como parte de su compromiso con las víctimas y la no repetición, las FARC toman la decisión de declarar un cese unilateral al fuego indefinido, medida que empieza a regir este sábado. Hemos resuelto declarar un cese unilateral al fuego y a las hostilidades por tiempo indefinido, que debe transformarse en armisticio. Para el logro de su pleno éxito, aspiramos contar con la veeduría de UNASUR, CELAC, el 6CR y el Frente Amplio por la Paz. Aunque a través de un comunicado el gobierno nacional celebró la decisión del grupo insurgente, hasta el momento el presidente Santos no ha mostrado interés en... Esas son las declaraciones que hemos escuchado de uno de los jefes negociadores de las FARC, Iván Márquez, donde ellos manifiestan pues que no están dispuestos a pagar un día de cárcel, pero es que en la justicia transicional precisamente lo que se puede dar es precisamente que no es encerrarlos o confinarlos en una mazmorra, es que perfectamente estas guerrillas tienen el país en alto riesgo con las minas que sembraron en muchos de los territorios. ¿Por qué de pronto una pena de esas no es desminar el país, por tomar un solo ejemplo, que creo que lo advirtió en alguna ocasión Humberto de la Calle? Luego hay muchas salidas a esto que debe ser la terminación del conflicto, porque en últimas,
Lo que queremos es que los colombianos realmente podamos vivir tranquilos, podamos vivir en paz y podamos aceptarnos como lo que somos. Pero pasando, como decía José Alberto, a la segunda parte del programa, con nosotros está el estudiante de Derecho y Antropología, el señor Iván Vélez. Iván Vélez. Andrés Vélez. Sí, señor. En este momento, ¿en qué semestre se encuentra y cuál es el propósito que usted tiene para trabajar en Cali? Pues mucho gusto, yo estoy terminando Derecho y Antropología en la Universidad ICESI. Siempre me ha gustado pues el trabajo comunitario, desde muy pequeño me inculcaron el servicio social. Yo estudié en el Colegio Bolívar y en el Colegio Bolívar pues tuve la oportunidad de participar en muchísimos programas de responsabilidad social y estoy muy comprometido con la ciudad. Estoy ya terminando la carrera de Derecho, me gusta el Derecho Constitucional y la Antropología Social y yo creo que mediante estas dos herramientas es que uno puede entender la realidad del país. Andrés, ¿qué se siente cuando uno se baja de ese extracto 77, donde vive cómodamente, con todas estas tranquilidades, y se va y se mete ahí al distrito de Agua Blanca, en el extracto 0, y encuentra los dos extremos de la vida? Pues yo ya he estado acostumbrado desde muy pequeño, pues mis papás siempre me inculcaron precisamente el servicio social. La antropología se trata de uno vivir con la gente y poder entender la situación real en la que están viviendo las personas. Yo he vivido con indígenas en Verachamí, en Veracatíos, Guayú, y yo hace unos años decidí que si yo trabajaba con los indígenas para poder entender su situación real, pues en la Comuna 22 en Cali yo no estaba viviendo la situación real del municipio que se vive pues en el oriente donde yo trabajo. Entonces decidí mudarme y yo vivo 6 días a la semana en la Comuna 22, un día a la semana en la Comuna 14. Entonces pues yo vivo con una familia allá y es una forma de complementar mi trabajo y poder entender la situación real del oriente, porque es algo que yo vivo. O sea, ya he conocido pues muchísimos barrios en los cuales he trabajado, en el Morichal, el Vergel, Charco Azul, Písamos, El Pondaje, Calemido, de Cepaz, Potrero Grande, y pues la verdad ha sido una experiencia increíble de hace varios años. ¿Cómo ve usted, Andrés, el tema de la violencia y la pobreza en ese distrito de Agua Blanca? O sea, ¿cómo la recibe? ¿Cómo ve esa desigualdad y pobreza en que vive la gente allá? Pues la verdad es dramático, el nivel de violencia es impresionante. Yo trabajo mucho en Marroquín 2, que es donde pues actualmente vivo, pues un día a la semana, y en Marroquín 2 pues la violencia es impresionante. También trabajo en Potrero Grande. El problema de violencia es muy grave en Cali y yo creo que no se soluciona con más policías, sino con inversión social. La inversión social es fundamental. Mientras las personas estén, como dicen en el oriente, cuando se los arrebata en la calle, nunca va a haber un fin al conflicto, y nosotros, si vamos a hablar de posconflicto, también tenemos que ver qué está pasando en las ciudades y cómo evitar precisamente todas esas muertes y que los jóvenes se nos vayan pues a las pandillas. En ese ejercicio etnográfico que tú estás haciendo, ya pudiésemos acercar un poco a los televidentes que se ubican en un abanico de disímiles posiciones. Algunos dicen que el grave problema de la ciudad de Santiago de Cali es la cantidad de gente que está llegando de afuera. Otros dicen que el gran problema de Cali es que los sectores populares no controlan su tasa de natalidad y entonces existe una proliferación, digamos, de la pobreza, un crecimiento de la pobreza. Otros plantean que es falta de educación, otros plantean que es abandono y falta de políticas públicas, de inversión, digamos, en salud, en educación, en vivienda. Y otros simplemente dicen que es un fenómeno económico. Al no haber oportunidad de ingreso, la gente busca la oportunidad donde se ofrezca. Si es en el delito, será en el delito, para poder, digamos, vincularse. ¿Cuál crees tú en ese ejercicio de experiencia? ¿Cuál evidentemente es más cierta? ¿Cuál evidentemente tiene más peso? Todas tienen peso, digamos, desde tu apreciación, desde tu trabajo académico, tu trabajo de vivir allá y poder describir esas situaciones. ¿Tú qué le podrías decir a estas personas? Que algunos solo piensan, no, es que tanta gente que venga, cierren las fronteras y devuelvan la gente de donde vino. O los otros que dicen, no, educación, educación, educación. ¿Será que alguno de ellos tiene absoluta razón? ¿Será que es una combinación de muchos? ¿Será que hay algo que tiene un peso mayor? Pues David, yo creo que es una mezcla de todo lo anterior que acabas de decir.
Yo creo que empieza con la alimentación. Por ejemplo, la alimentación, cuando los niños no están siendo bien alimentados, pues es muy grave. Yo he estado, pues no en Agua Blanca, pero he estado trabajando en algunas invasiones donde a los bebés les dan Pepsi de tomar en vez de leche, porque son mamás menores de 12 años que no les sale la leche. Y yo creo que la alimentación tiene pues graves consecuencias. Después viene la educación, precisamente pues porque a veces tienen muchísimos hijos, eso es cierto, pero yo creo que la importancia no es cerrar las fronteras ni una campaña agresiva contra personas del Oriente, sino es que las personas que muchas veces vienen del Pacífico vuelvan a sus hogares. Yo creo que la ciudad no está diseñada y no está hecha para que ellos puedan vivir en condiciones dignas. Ellos se merecen toda la dignidad del mundo, y es muy, pues yo hablo con mucha gente del Pacífico, ellos dicen, no, pero es que yo tenía en Puerto de Micay una tierra grandísima, y eso, mejor dicho, tenía cultivos de todo lo que se puedan imaginar, y aquí estoy viviendo en Potrero Grande, en una vivienda de 36 metros cuadrados, o en Llano Verde, una vivienda de 42 metros cuadrados, y lo que pasa es que muchas veces son familias pues del Pacífico, que son numerosas, son pues más de 10 miembros de familia, y meterlos en menos de 40 metros cuadrados, pues no son condiciones dignas. Y también es muy difícil porque no hay oportunidades para ellos. En el campo hay todas las oportunidades, se necesitan unos programas muy buenos para que la gente se devuelva al campo y que le garanticen todas las oportunidades y la seguridad para ellos poder vivir otra vez su cultura. Bueno, Andrés, lo vamos a sacar y le pedimos el favor que participe en la mesa con un tema que ayer pues ha revolucionado prácticamente la política a nivel nacional. Y se trata del fallo del Consejo de Estado que definitivamente absolvió a los 12 congresistas o 10 congresistas que habían formado parte de la Comisión de Conciliación del Senado y la Cámara en relación a la reforma política que finalmente el presidente de la República pidió al Congreso que hundiera legal o ilegalmente Reforma a la justicia. Que el presidente de la República pues hizo todo lo que había para que se hundiera, pero quedó en el ambiente, desafortunadamente, flotando la idea de que esa comisión había usado los mecanismos mal utilizados de los famosos micos para en la conciliación colocar cosas que no se habían aprobado en el Congreso. Ayer el Consejo de Estado terminó su intervención decidiendo que no eran responsables los señores congresistas de todas las denuncias que se habían hecho y los absolvió definitivamente de esta situación. Sobre ese tema, ¿cuál es la opinión de cada uno de ustedes? Doctor Orlando, primero. Bueno, yo vi el fallo que ha sido, digamos, polémico de alguna manera porque ha habido reacciones en contra y a favor, y lo que argumenta la magistrada es que efectivamente no legislaron a favor propio, ¿no? O sea, que no había micos y que efectivamente lo que se había tramitado en esa comisión ya se había tramitado anteriormente en plenaria y que no estaban legislando a favor propio. Ese es el argumento que tiene, digamos, la magistrada. Hay otros como Claudia López de la Alianza Verde que dice que eso es que ahí lo que es una total impunidad frente al proceso. A mí me parece que lo que se debe garantizar es que haya un debido proceso, y estos parlamentarios se metieron al debido proceso y la justicia falló. Bien o mal, pero la justicia falló. Yo creo que ya están exonerados de ese proceso, y si alguien tiene, digamos, que decir frente al tema, pues que lo haga en el mismo marco, porque eso se trata en Colombia. O sea, que efectivamente la justicia sea el marco, porque es que no podemos criticar que efectivamente la justicia cuando nos favorece o cuando no nos favorece, porque es que eso es lo que pasa. Por ejemplo, estaba viendo ayer el caso de ciertos candidatos presidenciales cuando se refieren al tema de Venezuela, que no es lo mismo cuando opera la justicia en Venezuela que cuando opera en Colombia. Entonces yo me digo, bueno, ¿en qué país estamos? ¿O respetamos o no la justicia? O simplemente cuando opera en otro país no nos gusta, pero cuando opera aquí sí nos gusta. Yo creo que hay que aterrizar eso. Por eso ahora cuando Andrés reflexionaba sobre el tema del Distrito de Agua Blanca, yo me digo, bueno, ahí es el asistencialismo o darle oportunidades a los jóvenes. Yo creo que en Colombia lo que tenemos que tener es una democracia donde haya igualdad para todos y las mismas condiciones para nuestro país. David. Otro caso más de lo que hay que diferenciar entre la legitimidad y la legalidad. Seguramente ahí habrá legalidad, se tomaron unas decisiones, pero lo que vio el país entero es que era ilegítimo lo que se estaba haciendo, que había una clara pretensión y unos intereses, y finalmente resultó que lo hicieron bien para que, digamos, los mecanismos de sanción y de control
no pudiesen ejercer nada, o también como sabemos que nuestra justicia está politizada, entonces seguramente, digamos, pudieron haber hecho una intervención. Pero lo cierto es que si no hay legitimidad y le queda el sinsabor, y entonces eso se le suma a la sensación de que los congresistas actuaron mal, ahora se le suma a uno de que el tribunal, el Consejo de Estado también, digamos, se alinea en ese patrón de comportamiento. Pero bueno, lo importante es que la sanción mediática, la sanción social que haya podido, pues vaya a prevenir futuras situaciones como esta, y de verdad se planteen reformas, porque la reforma avanzó, la devolvió el presidente y no volvió a haber reforma. No hay reforma a la justicia. No hay reforma a la justicia. ¿La necesitamos? Claro que la necesitamos. Entonces necesitamos una reforma que de verdad sea legítima, que concite la participación ciudadana, que genere la confianza necesaria y que nuestros congresistas dejen de funcionar como individuos en pro o por encargo de unos intereses particularísimos para que empiecen a representar los intereses sociales generales. Andrés, desde su óptica de estudiante de Derecho, pues si tiene conocimiento del tema, ¿qué opinión le merece? Pues yo estoy totalmente de acuerdo con David, es un debate entre legitimidad y legalidad, y yo creo que esencialmente se trata de la renovación de la política, porque sí, pues esta vez le tocó al Consejo de Estado, puede que mañana le toque al Consejo Superior de la Judicatura, la Corte Suprema, la Corte Constitucional, pero en últimas son las decisiones de los ciudadanos, pues los que eligen a los congresistas, y son las personas que han sido cuestionadas precisamente por la elección de los ciudadanos. Si la gente se pone las pilas, empieza a votar, empieza a participar, pues ni siquiera estaríamos en esta situación, y no debería romperse ningún equilibrio de los poderes, y no debería encargarse la justicia precisamente de juzgar a estas personas, sino los mismos ciudadanos, hacer un control ciudadano de estas personas. Pero la justicia no mide la legitimidad, mide los hechos jurídicos, la legalidad del proceso. Entonces por ello debe haber debido proceso. La legitimidad nace en otras instancias del poder, no en los jueces. Yo creo que hay que... Pero para ustedes... yo no estoy diciendo que sean culpables o no culpables, pero ya hay un fallo, entonces yo creo que ese fallo pues hay que acatarlo. Es que eso es lo que tenemos que tener en cuenta, o sea, cuestionar el fallo porque nos conviene o no nos conviene, independientemente de quiénes sean, pues no tiene sentido, porque es que esa es mucho lo que hacemos en Colombia siempre, o sea, decimos ese fallo, pues yo creo que hay que entender el ordenamiento jurídico. Yo no soy abogado, pero hay que entender, si hay un ordenamiento jurídico y si hay unos jueces que están diciendo estos no son culpables, pues yo creo que hay que acatarlo. Obviamente también cabe, por supuesto, disentir frente a ello, ¿no? Ni más faltaba. Sí, pero digamos, yo no soy abogado, repito, pero las fuentes del derecho, digamos ahí, no sé, para discutir lo que han planteado los colegas acá, no nace solamente en la legitimidad, sino en la legalidad del proceso. Pero les llama la atención a ustedes que en este proceso, por ejemplo, se llama a declarar precisamente al ministro de la Justicia en ese momento, que era... Y el presidente también declaró y al en mismo contra de los presidente de la República, que fue quien hundió prácticamente la reforma, y los criterios de ellos es que la comisión se encerró cuando la conciliación tiene que ser propio, ¿no? Que la conciliación tiene que ser con el Estado. Sin embargo, al ministro lo dejaron afuera y no permitieron que él interviniera en la conciliación. ¿No deja eso una cierta suspicacia, una cierta rasquiña, en el sentido de que si era tan transparente, si se estaba legislando en favor del pueblo colombiano, porque para eso es que elegimos los congresistas, para que vayan a legislar en favor del pueblo colombiano, no en contra del pueblo colombiano? ¿No deja eso un tufillo de que el Consejo de Estado en últimas no tomó la decisión en derecho o con la arista legal que se debía de tener? Orlando, yo ahí te quiero aclarar un poquito que el tema de la legitimidad, hay una visión muy cerrada sobre el tema de la legitimidad, que simplemente es aquel que tenga los votos, entonces ese sí es legítimo. Pero si vamos a eso, cualquiera, el más votado de los congresistas, el más votado de los alcaldes, es ilegítimo porque tiene una muy pequeña porción del potencial que puede tener. La legitimidad hoy en día hay que entenderla como la efectividad de la acción del funcionario, del aparato de la institucionalidad pública. Y aquí estamos nosotros viendo que evidentemente, a pesar de que hay legalidad, eso no lo desconoce nadie, y nos sometemos a esa situación, culpa, razón, motivo, causa por la cual el resultado de la acción del aparato judicial no es el que su efecto nos satisface a los ciudadanos,
y nos genera una sensación de ilegitimidad, esa es la que hay que trabajar y hay que analizar. Pero entonces la legitimidad como el resultado de la acción digamos del aparato, en este caso de la justicia, la legitimidad no solamente está en los cuerpos elegidos popularmente, entonces porque el alcalde salió con voto, entonces puede hacer y deshacer, y ahí viene el aparato. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido la sensación? Los ciclistas nos sentimos muy ofendidos cuando muestran un video de un personaje con un cuchillo de 5 metros, sale y le tira el cuello a un tipo para robarle la bicicleta y por fortuna lo esquiva y lo sueltan. Entonces uno dice, sí, eso es justicia, ahí apareció la justicia y la legalidad, porque el tipo no se le cogió infraganti o yo no sé qué carajo, pero uno le queda la sensación de que evidentemente eso no puede ocurrir, y yo creo que esa es la sensación que nos genera este fallo. No está pidiendo uno que descabece senadores ni nada cosa, pero sí que haya una sanción, lo mismo que ha planteado ahorita con la guerrilla. No está pidiendo uno, como lo dice el doctor Tascón, que los metan en unas mazmorras, pero sí al menos que ocurra algo que les dé vergüenza. Pero la manifestación que hacen es como decir, aquí estamos y si quieren que nosotros participemos, pues me dejan relajado y feliz y dichoso. Pues bueno, algo, no sé, algo que al menos se sonrojen para que esta sociedad se sienta un poquito mejor. Yo creo que no podemos seguir alentando y celebrando al vivo que hace la viveza y que tiene la habilidad de sortear los enredos jurídicos para salir legalmente avante de los temas y dejar a un lado, digamos, lo que realmente importa, que es su efecto perverso sobre la sociedad y el daño que nos puede causar a todos. Y precisamente pues lo que dijo David del debate sobre la legitimidad y la legalidad, pues la legitimidad es la confianza que los colombianos le dan a las instituciones, y yo creo que eso se ha ido pues desmoronando en la medida en que han saliendo todos estos escándalos de la justicia, cuando uno ve magistrados que ni siquiera están yendo a la corte, sino que están viajando por muchos países del mundo y quedándose dormidos en conferencias, cuando uno ve magistrados que están llamando a presuntos criminales a la cárcel a hablar con ellos y siendo jueces y parte, pero sí, es una cuestión de legitimidad, y yo creo que con estas decisiones la justicia está perdiendo cada vez más legitimidad. Es muy importante que haya algún tipo de sanción para esos comportamientos y que precisamente pues los electores entiendan, que el electorado entienda que está pasando algo en Colombia y que se necesita una renovación de la política. Pues con esos criterios que ustedes tienen ahora, quisiera llevarlos a otro ámbito, y es el local. Hoy en Cali han puesto a consideración de la ciudad, como precandidatos algunos, otros ya en su calidad de candidatos, los nombres de distinguidos ciudadanos para ser ungidos con la primera magistratura del municipio de Santiago de Cali. ¿Creen ustedes que en Cali, teniendo en este momento 26 candidatos y precandidatos, estamos caminando hacia una democracia sana, o sencillamente seguimos en el juego de que llegar a uno de los cargos de alta dirección es sinónimo sencillamente de equilibrar las balanzas económicas de cada una de las personas que intervienen en los procesos? A ver, Orlando. Pues yo creo que es un debate que se está dando en la ciudad de Cali, inclusive en otras ciudades del país donde proliferan los candidatos. Yo creo que es la falta de una reforma política indudable, es el tema de la poca trascendencia desde los partidos, porque la mayoría de los candidatos o precandidatos que están hoy no tienen partido, ni siquiera tienen aval. Entonces salen en ese mecanismo de la ley 1475 a buscar la representación de un partido para poder aspirar a la alcaldía de Cali. Yo creo que es bueno el debate en la medida que haya ideas sobre cómo manejar Cali, cómo conducir Cali, cómo sacar a Cali de la crisis, más no sobre el tema de los mecanismos de la política, porque si estamos cayendo simplemente el problema que si el Partido Liberal define su candidato, que si haya aval para un candidato o no, que si haya aval para otro, que si se va a participar, si recoge firma o no. Estamos en el tema de los mecanismos. Cuando se trata aquí es que haya propuestas y debates sobre la ciudad, cómo funciona la ciudad, sobre el tema de la inseguridad, sobre el tema de la movilidad, sobre el tema de la educación, de la salud. O sea, que los candidatos empiezan a expresarse sobre eso. Y hoy estamos en el tema de la mecánica política, más no en el tema de la expresión de ideas para conducir la ciudad. Yo coincido absolutamente con Orlando en el tema de que esta es un juego netamente mecánico. En realidad no hay 23 ni 26 candidatos. ¿26 y medio? No, son 20 de ellos representan una sola opción.
porque es una estrategia de un sector que no tiene figuras políticas interesantes, que no tiene personas con proyección. Entonces han sacado a todos, viejitos, jovencitos, medianitos, mujercitas, de todo, a ocupar los espacios y sobre todo a ocupar las posibilidades de aval, para ver cuál de ellos despega, y entonces ahí se van a unir. ¿Quiénes son todos ellos? Porque es que la forma peyorativa en que usted califica a estos precandidatos, David, no es me hace peyorativo. como si fuera un juego de muchachos. Claro, es un juego político de la dinámica política que debe Pero hacer. son Es la decir, Unidad Nacional, es un ¿usted se refiere sector. a la Unidad Nacional? No, porque la Unidad Nacional tiene candidatos muy fuertes que tienen la posibilidad. El Partido Liberal tiene candidatos que pueden ser opción de poder y yo creo que ellos van a estar ahí. El partido de la U también tiene, digamos, sus candidatos fuertes. No, estoy hablando de la clase que se conoce como empresarial, de la élite, de los candidatos de opinión, que tienen un montón de candidatos que son desconocidos, que son muy conocidos en el Club Colombia, en el Club Campestre, ¿cierto? Que los han sacado y los han puesto a sonar. De hecho, ya han sonado unos, los han bajado, ya unos los impulsaron y se le bajaron del bus, entonces ya están con el otro. A ver si despega alguno de esos. Entonces, en realidad, en esos 26 candidatos deben haber unos 15 o 16 que están jugando a lo mismo, a ver cuál se gana la balotica en la cual todos van a confluir. Evidentemente es un ejercicio de mecánica. La Unidad Nacional también está en torno a eso, que son candidatos pues mucho más serios, pero no existe en verdad un debate propositivo de ideas. Y yo ahí sí quiero invitar a los políticos y a los ciudadanos para que Pierre Müller, que es un padre, digamos, un importante académico de las políticas públicas, dice que cada vez más hacer política tiene que ser hacer políticas públicas. Es decir, que en el debate electoral cada vez estemos mirando menos si el tipo es pinta, si es bonito, si es rico, si es pobre, si es negro, si es no sé qué, para que se vuelva la actividad del proselitismo económico más encontrar problemas, buscar consensos y buscar soluciones, y menos, digamos, un tema mecánico de imagen, de publicidad, de que si el periódico El País me entrevistó o no me entrevistó, que si tengo el apoyo de Santos, y más empezar ahí. Yo coincido absolutamente con Orlando, de que estamos frente a una mecánica que ahí van a desgranar, muchos no van a tener plata con que pagar la póliza en la registraduría, otros sí tienen la plata, pero no la van a poner ahí hasta no definir finalmente cuál va a ser el ungido, porque ya han cambiado 3 veces, ese sector ha cambiado 3 veces de candidatos. ¿Cómo así poner plata ahí? Para la póliza. Que cuando los que se inscriben por firmas hay que colocar una plata para la póliza. Pensé que era que los candidatos ponían allí en un platón la cuota moderadora. La tutuma es distinto, ¿no? La tutuma es... A ver, Andrés, ¿usted tuvo la oportunidad ya de votar en alguno de los procesos electorales o no ha votado? Sí pude votar en las elecciones regionales, en las elecciones atípicas, voté en blanco, de hecho. Y yo coincido para la gobernación. ¿Por qué votó en blanco? Porque no creía en ninguno de los candidatos. ¿Y qué le dijo que no era ninguno bueno? No me gustaba ninguna de las propuestas, creo... ¿O era una simple rebeldía de muchacho? No, creo que no representaban la renovación de la política, precisamente. Y yo coincido con David, yo creo que el debate debería ser alrededor de las ideas. La próxima administración municipal se debería enfocar mucho pues, en reivindicar el Estado social de derecho, las políticas sociales. Tiene que ser un gobierno que de verdad le importe la gente, que esté en la calle, que esté en los barrios, que se preocupe mucho por el medio ambiente, que es una de mis preocupaciones. Andrés, usted es el muchacho de la mesa y al fin y al cabo estamos tratando de quitarle la cáscara. Con los candidatos que tiene en este momento para la alcaldía, en el hipotético caso de que este domingo fueran las elecciones, ¿usted estaría dispuesto a votar por alguno de ellos o tendría la misma decisión de hace 4 años o 3 años atrás? No, yo votaría por alguno de ellos, pero tendría que primero ver las propuestas y hasta ahora no las han sacado. Ya cuando saquen las propuestas sí votaría por alguno. Me interesaría que fuera una persona que se preocupe mucho por lo social, que tenga la confianza de los caleños y que pues, sea una persona transparente e impoluta. ¿Será que de pronto el resto de la gente que aparece en las encuestas diciendo voto por A, por B o por C y el porcentaje de favorabilidad de uno u otro candidato es un concepto amañado respecto al pensamiento suyo, porque no, o esas personas encontraron algo bueno en ellos o encontraron programa y usted no lo ha encontrado? Es que es muy difícil, igual las encuestas no reflejan pues, la realidad, porque en últimas en Cali la gente no, pues en el Valle, en Colombia la gente no participa mucho. Yo recuerdo en esas elecciones atípicas el porcentaje de abstención creo que fue como del 81%, del 80%,
que pues es el nivel de participación en muchísimos otros países alrededor del mundo. Entonces pues la gente dice, sí, no me gusta este candidato, pues las redes sociales le dan muy duro a Pepito, Juanito, pero en última la gente no se moviliza y no vota. Yo digo que así sea, que voten en blanco, pero voten y que lean las propuestas de los candidatos. Pero, no, volviendo al tema que plantea David, como usted lo señalaba, que cuáles son los candidatos que hay, o sea, quién representa. Yo creo que hay que seleccionar como 3 grupos, ¿no? Uno representan el statu quo, digamos, de esta sociedad y quien dirige hoy la ciudad de Cali, y otros representan, digamos, el tema de la clase política, la unidad nacional, y otros, digamos, un grupo como de independientes que son muy desconocidos y que están tirando propuestas de sentido popular. Digamos, yo clasificaría en ese sentido, esos son como los 3 grupos que hay, y habría que pensar que hasta ahora, digamos, de esos uno no ve cuál es la alternativa, porque efectivamente, como lo dice Andrés, no hay propuestas, no conocemos el debate sobre la ciudad. Sería cuando después del 25 de junio, que sepamos cuáles candidatos, a quiénes representan, qué partido, qué son, pues empiecen a exponer sobre la ciudad. Pero hasta ahora, digamos, por eso la mayoría de la gente no tiene una opción por un candidato, ni por uno ni por otro, simplemente dice votaría en blanco o no votaría, o estoy esperando a que efectivamente empiecen a verse las caras y los cuerpos de los candidatos. Nos quedan 5 minuticos para terminar este espacio y quiero trasladarlos al tema de los candidatos a la gobernación. Andrés, usted conoce ya de candidatos a la gobernación. ¿Qué concepto desde la óptica del joven estudiante que está en la universidad como una esponja chupando todo lo que la sociedad emite? ¿Qué criterio tiene sobre los candidatos a la gobernación y qué cree usted como joven deben hacer los jóvenes respecto a lo que deben ser las elecciones de gobernación? Pues para la contienda de la gobernación es la verdad muy difícil y muy triste que no pues que sea tan cerrada el ámbito para poder la gente lanzarse a la gobernación, porque las gobernaciones definitivamente en Colombia pues han funcionado muy poco, igual que las asambleas. Yo creo que la gente se está dando cuenta que a nivel municipal pues funciona mucho mejor la administración que a nivel ya departamental, y si hay una falta de confianza para la gente votar al consejo, a la alcaldía de Cali, a la gobernación menos, porque la gente no se siente identificado, no se siente identificado con las propuestas, con las personas que están postulando. Me parece terrible y que le hace mucho daño a Cali y al Valle del Cauca la incertidumbre de si va a ser una persona que se va a lanzar o si va a lanzarse en cuerpo ajeno. Yo creo que las personas se deberían lanzar y mostrar sus propuestas y poner las cartas sobre la mesa y no decir que si van a lanzar a otra persona, que va a ser el suplente a esta persona si está siendo investigada. En un minutico, Orlando, usted que estuvo en el gobierno departamental, ¿usted cree que los candidatos... Ah, está, claro. Soy asesor del gobernador del... Bueno, con mayor razón todavía. Entonces, ¿usted cree que en este momento los candidatos que están como aspirando a la gobernación del Valle enarbolan o tienen en sí la confianza del pueblo vallecaucano? No, digamos es que contrario a lo que pasa en la alcaldía, que hay proliferación de candidatos, en la gobernación del Valle del Cauca es la incertidumbre, no hay candidatos, no. Inclusive hay uno que representa un partido, ha sido un miembro militante de un partido, ahora se lanza por firmas, porque al parecer no tiene el aval de ese partido. Entonces, no hay candidatos y hasta ahora definidos. Yo creo igualmente, como lo dice Andrés, que la Constitución del 91 quedaron pendientes 2 reformas, el tema de la Asamblea y igualmente el tema de la gobernación, porque indudablemente el poder está más en la localidad, o sea, se siente mucho más el mandatario cuando actúa en Cali que cuando actúa en el Valle, porque es una intermediación entre la nación y el municipio, y ya no se ve efectivamente esa acción. Pero yo creo que hay que buscar en la participación, efectivamente, que también se visibilicen los candidatos con propuestas, con ideas, y que se expresen los ciudadanos frente a esa decisión. Bueno. Pues lastimosamente el tiempo en televisión no permite más. Censura. Lamentablemente tenemos que despedirnos ya, pero... doctor Tejada, que alargue el espacio. Hay que decirle al doctor Tejada que nos dé unos espacios más grandes. Pero bueno, lo importante era llevarle a toda nuestra amable audiencia esta oportunidad de conocer lo que está pasando en el departamento del Valle, lo que está pasando en la ciudad de Cali y lo que está pasando en el contexto nacional. Este informativo tiene ese propósito, darle a conocer a nuestra audiencia que estamos preocupados por lo que nos pasa en el país, que estamos preocupados porque en nuestra sociedad haya un mayor crecimiento, y ese es el propósito de cada uno de los panelistas que llegan a este espacio, brindarle a la ciudadanía un poco más de conocimiento desde la óptica personal y de lo que está pasando en el mundo. Muy buenos días y muchas gracias por haber permitido que estuviésemos con ustedes.
Estoy viendo Canal 2, el canal de nuestra gente.